Hola, yo otra vez, despeinado, pero tranquilo. Hoy, en este video, les voy a estar hablando de lo que quizás es la herramienta más conocida y peor usada a la hora de escribir un cómic, que es la narración. La narración es una herramienta básica que se supone que todo el mundo sepa utilizar desde antes de escribir un cómic, ¿no? ¿Qué es la narración como tal? La narración es la herramienta que utilizamos para, de una forma, dejar saber a otra persona qué es lo que queremos comunicar, ¿verdad? Ejemplo o explicación un poquito más directa. Es una conversación entre tú como lector y yo como escritor, en donde yo como escritor te describo todo lo que pasó para que tú como lector lo puedas entender. ¿Por qué estoy siendo tan tajante con el tú y con el yo? Porque un error bien común que cometemos a la hora de hacer cómics, digo cometemos, porque aunque tengo un poquito de experiencia, aún todavía puedo cometer varios errores como narrador, es que pensamos que todo lo que está en la cabeza del yo, o sea, del escritor, automáticamente va a pasar al conocimiento del tú o el lector. Y no es así. En más de una ocasión me ha tocado leer un cómic, me ha tocado tener que leer un cómic independiente y la narración no es buena. ¿Por qué digo que no es buena? Porque a grandes rasgos sí hay una historia, pero en la comunicación no hay detalles, no hay algo para yo engancharme como lector y ese mensaje no está llegando. A lo que me refiero es lo siguiente. Miren, cuando uno escribe una historia para cómics, uno tiene la ventaja de que el cómic es un medio 50% literal, 50% visual. O sea, que en una novela tipo, no sé, 100 años de soledad, no hay una imagen, no hay un dibujo que me describa a mí los personajes o que me describa a mí el lugar. En el cómic sí. Yo abro un cómic y automáticamente lo primero que veo es arte. Y ese arte me va a colocar a mí como lector en el papel del receptor del tú a ese escritor. Y ya automáticamente al ver el arte yo sé dónde estoy situado, ¿verdad? Pero la narración va más allá. En la narración, tú como escritor le vas a comunicar a ese lector que estás mirando o estás buscando una historia que a él le interese tanto que a ese lector se ve la obligación de comprarte otro cómic, ¿verdad? ¿Por qué esto es tan importante? Sin esa narración, el cómic simplemente es un libro de arte. Y no es que esté mal. Es que si la gente quisiera comprar un libro de arte, no compraba un cómic, compraba un libro de arte. Entonces, ¿qué puedes hacer como escritor para mejorar y que la comunicación sea mejor? Pues mira, lo primero que tienes que hacer para poder mejorar esa narración es saber qué es una narración. O sea, no es escribir y ya, es saber lo que es una narración. Y ya te expliqué que una narración es yo, como escritor, narrándote a tú, como lector, qué es lo que está pasando. Y eso lo hago de una de tres formas. La primera es en primera persona. Yo narro una historia que me pasa a mí. Ejemplo, estamos sentados en un sitio, nos encontramos. Chago, ¿qué ha sido de tu vida? Y yo empiezo a contarle qué ha sido de mi vida. Eso es una narración en primera persona. Yo como narrador, narrando lo que me pasó a mí, ¿verdad? Por ejemplo, en un cómic autobiográfico donde el protagonista es el que narra su propia historia, que entiendo yo que es el intento más común que se hace en los cómics, no de una forma adecuada, pero es el más que se intenta, donde el protagonista de la historia es el que está contando la historia. Pero hay que saber esto porque
para ser efectivo tienes que saber un poquito más, ¿no? Y es un error que todos hemos cometido, no es algo como que, oh, ya, más que sabes, es que todos lo hemos cometido en algún momento. Y es lo siguiente, si tú narras algo, significa que ya te pasó. Si tú narras algo que te está pasando, la narrativa tiene que ser dinámica. Y eso significa que en una narrativa dinámica tú no vas a narrar las cosas en un punto de vista de pasado. Voy suave. Por ejemplo, si yo como escritor te narro a ti, el tú, lo que está pasando en este video, estoy hablando en tiempo presente. Y describo todo en tiempo presente. Le estoy hablando a mi iPad para hacer un video mientras me siento en mi esquinita de creación con todos mis posters, mi equipo, ¿verdad? Y todo va en un presente. Todo va en un presente. Corriendo, narrando, hablando. Todo está pasando ahora. Y no hay break de que yo te pueda decir algo en el futuro, porque no sé qué va a pasar en el futuro. Se cayó el iPad, se fue la luz, hubo un ataque, Dios no lo quiera, terrorista o algo así. Eso es en un futuro que yo no conozco y como narrador no puedo apelar a eso. O sea, no debe haber un build-up natural a algo que tú no conoces. Como narrador, narrando el cuento que ya pasó, yo narrándole a ti como lector lo que me pasó a mí en mi vida, pues ya es un poco más sencillo, porque yo como narrador entiendo, ¿no?, lo que ya ocurrió y lo estoy narrando desde el punto de vista de un futuro, conociendo lo que me pasó. Ahí es que ustedes ven que los cómics empiezan con una fecha o con una frase de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y fue una historia romántica brutal. ¿Me entienden? Ahí vamos. Ese es el primer en primera persona. En tercera persona es yo como escritor narrando la historia de un personaje X a ti o tú como lector. Por ejemplo, yo narrando la historia de, qué sé yo, el fantasma. Una historia del fantasma. Ah, ¿cómo tú conoces esa historia, chavo? Me la contaron y yo te lo estoy contando a ti. Eso es un narrador en tercera persona. Tú contando algo del conocimiento adquirido a un recipiente. Tú. Esta es la más común utilizada en novelas gráficas con el formato franco-belga, que es un punto de vista en donde una persona fuera de la historia está narrando lo que pasa en la historia. Por eso es que los cómics franco-belga tienden a ser gorditos y grandes, porque es que hay mucho detalle. En la historia literal, no en el arte, en la historia literal, aunque eso sería tema para otro video. Pero en tercera persona es la herramienta más común. Por ejemplo, la aplicación de esta herramienta más común que pueden encontrar es cuando Marvel servía, allá en los 80 y 90, y no estoy siendo nostálgico, saben que estoy diciendo la verdad, el Watcher. Cuando los Cuatro Fantásticos, Reed Richards, se le apareció el Watcher, y te voy a contar una historia porque no puedo intervenir y tienes que ayudar, ¿sabes? El Watcher es un perfecto ejemplo de esa cuestión. Otra herramienta literaria es la narración en segunda persona. Esta es una narración en donde le pasa a otra persona parecido a la tercera, pero tú sí formas parte de lo que está pasando. Ejemplo, tú estás en una pelea y tú como escritor le estás narrando a tú como lector qué pasó en una pelea que tú estuviste envuelto, pero no fuiste protagonista, simplemente estuviste ahí. La pelea no fue culpa tuya, tal vez no diste un puño, tal vez ni siquiera participaste físicamente de la pelea, pero tú estabas ahí presente cuando eso pasó. Esto lo vemos, por ejemplo, en los cómics viejos de Superman, cuando Jimmy Olsen es el que narra las historias. Ustedes van a ver que esta cuestión de la narración no es difícil de entender. Y hasta cierto grado no es difícil de aplicar. Lo difícil es cómo tú como narrador
quitas tu ego, tu orgullo a un lado y admites que estás narrando bien la historia o no. Esto es lo duro, porque para ser un buen narrador, tú tienes que construir una máscara que te detache, que te despegue de lo que es tu propia historia. Y eso es dificilísimo. ¿Por qué es dificilísimo? Porque tú como escritor estás buscando una forma de narrar una idea de un personaje que tú creaste, que para ti es el mejor de todo el mundo y realmente no ves forma de hacerlo excepto la que estás haciendo. Y es un error bien común. O sea, no quiero que piensen que esto es como que se creció Chago y ahora está hablando cosas más finas. Es un error bien común. Por ejemplo, miren, yo leo cómics independientes en los que leo el primer cómic y sí lo leí, o sea, no está mal, lo leí, Juan, se dejó leer, pero acabo con 7 millones de preguntas. Entonces un escritor inexperto te va a decir, Chago, pero es que ese es el hecho, que yo me quedé con preguntas para el 2. Tú no quieres quedarte con preguntas en plural para el 2. Tú te quieres quedar con una sola pregunta para el 2, que es ¿qué le va a pasar al protagonista? Lo demás tú lo tienes que haber sabido ya. Si tú lees un cómic completo, número 1, y no te dice el cómic, esa narración, no te dice en concreto quién es el protagonista, por qué es el protagonista, quién es el antagonista, por qué es el antagonista, en dónde ocurre y cuándo ocurre, la narración es inefectiva. Ah, chavo, pero es que yo me dejo llevar por los cómics de Marvel y DC. Y eso está muy bien. El asunto es la aplicación. Cuando tú vas a narrar una historia y te vas a... les voy a dar un ejemplo clásico. Mucha gente hacen esto cuando escriben o tratan de narrar una historia. Cogen a sus personajes favoritos. Vamos a poner, por ejemplo, Doctor Doom. Y lo que hacen es que frescamente, ponen su historia encima de la de Doctor Doom, la calcan, básicamente, la escriben con otro nombre, le hacen unos cambios pequeñitos para que nadie lo note, y tienen esta historia que a Doctor Doom le funcionó. Lo que no quieren admitir es que Doctor Doom es un personaje que lleva más de 70 años en imprentas. O sea, Doctor Doom es un personaje que ya ha sido construido, reconstruido, roto, quebrado, reconstruido nuevamente y vuelto a reconstruir. La gente sabe quién es Doctor Doom más que de verlo. Tu personaje es nuevo para el mundo. Oh, Chago, yo llevo 10 años haciéndolo y si en esos 10 años no tienes 120 issues, significa que estás haciendo un cómic cada 2 o 3 años. ¿Quién rayos se va a acordar de un cómic de 22 páginas o de 32 páginas cuando la narración es deficiente y la aplicación de la narración es deficiente más aún? ¿Quién se va a acordar de eso? No es lo mismo porque el debate que yo escucho en esto de la narración es que yo me tardo un año, pero es porque X o Y y la gente se acuerda. La verdad es que la gente no se acuerda. La gente se podrá acordar de que, yo te compré un cómic hace un año, sí. Y como ves el 2, ¿verdad? En la mesa, y estás tú ahí parado, así. Pues esa persona, que realmente tal vez lo que quiere es apoyar lo local o algo así, no te va a decir, loco, yo no me acuerdo de lo que tú hiciste. O loca, mira, eso estuvo tan y tan mal narrado que yo no me acuerdo ni quién diablo era el personaje. Y yo te voy a decir eso. O sea, como estás ahí de frente y tienes el 2 ahí, y ellos saben que a ti te compraron un 1, pues te compran un 2. Si te lo están comprando para ayudarte, te compran un 2. Si te lo compran por interés genuino, hay una crítica. Y te lo dicen. Mano, te tardaste un año. Voy a tener que volverlo a leer para saber qué. Y no sé ni dónde está. Y ahí tú le encajaste el 1 otra vez, que eso lo hacen 1.000.000 de veces. Porque la narración no es memorable. Ahora, cuando tú ves una narración memorable, que es lo que pasa en estos casos, pues la gente se queda pegada. Busca más. Busca más. A este personaje de aquí, Coloso de los X-Men. Coloso hace más de
yo creo que más de 20 años que no esté envuelto en un storyline donde él sea el foco y él sea el bueno y él sea el que narre, lleve la historia y ser protagonista como tal de esa historia. Más de 20 años fácil. Creo que la última vez que eso pasó fue en Age of Apocalypse, cuando él tenía Generation X. Creo que esa fue la última vez que yo me acuerde. O sea, para mí eso fue lo memorable. Pero yo pongo ese póster ahí. Muchos de ustedes en mensajes por texto me dicen: Chaco, el póster que imprimiste Colossus está cool. ¿De dónde sacaste la imagen? Todo el mundo se recuerda de Colossus por varias historias memorables, las que formó parte. Entonces, si tú no haces una narración memorable utilizando estas herramientas que ya te presenté, va a pasar lo que te estoy diciendo. O sea, la gente va a ir, esa historia, ¿qué pasó? ¿Para cuándo? Voy a resumir porque realmente los quiero ayudar. Primero, establece quién va a narrar la historia. Va a ser el protagonista, lo que lo convierte en narrativa de primera persona. Va a ser una figura omnisciente, como por ejemplo, no sé, un dios, un extraterrestre o un narrador abstracto, que lo convertirá en una narración de tercera persona. O vas a crear un personaje tipo Jimmy Olsen, que es el que cuenta las historias de Superman en tus cómics, que eso lo convertirá en una narración de segunda persona. Utilizar la narración como herramienta no debe ser una opción, es obligatorio. Saber cómo contar una historia en narración es imperativo, tiene que pasar. Utilizar una de esas herramientas que te presenté tiene que pasar, y no tiene que pasar porque te lo digo yo, tiene que pasar porque es la forma correcta de hacer una narración. Y eso no te lo estoy diciendo porque yo me creo que sepa más que tú, te lo estoy diciendo porque quiero compartir lo poquito que sé con ustedes y en un futuro no muy lejano cambiar todas estas cosas, menos Mega Man, Pokémon y Warhammer, por cosas de Hispanoamérica. Los llevo.